Veo que cada vez más colegas camioneros se están uniendo al mundo audiovisual, cosa que me alegra. Por otro lado, lo que me da tristeza es que mientan sobre lo que ganan, en un afán de autojustificar sus errores. En este vídeo os voy a contar la cruel realidad del mundo del volante profesional. Primero, quiero decirle a las empresas que, sobre todo hacen internacional, y pagan 900 euros más kilometraje, que en esa situación el chofer se ve obligado a realizar el máximo de kilómetros diarios para ganarse un sueldo decente. Que el chofer no es el responsable de la productividad de la empresa. El chofer no tiene culpa de si no salen viajes, de si hay caravana por un accidente o si ha nevado. Es la empresa la que, como se lleva los beneficios, debería asumir esos riesgos y no el trabajador. Voy a comparar sueldos de dos trabajadores con nombres ficticios, pero ejemplos reales. Juan es empleado en una empresa automovilística, cuya tarea es ejercer de carretillero. Trabaja en turno de 8 horas diarias y 2 sábados al mes. Es decir, 16 horas extras al mes. Su responsabilidad es mantener abastecida la línea de producción de material para que no pare. Su sueldo es de 1.500 euros netos sin prorratear pagas, más 240 euros al mes por horas extras. Total 1.740 euros netos mensuales. El segundo trabajador se llama Pedro. Es chofer en una empresa de áridos con un camión bañera articulado. Su jornada es de 11 horas diarias, más un sábado al mes. Su responsabilidad es la de conducción del camión, haciendo un mínimo de viajes de áridos, a criterio de la empresa. También tiene como responsabilidad el mantenimiento y limpieza del camión. Está expuesto a multas por entrar en zonas prohibidas, exceso de carga, etc., que no son multas como las de un turismo, sino que el promedio puede estar en torno a los 500 euros. Además de exponer un carnet pagado por él, que cuesta un dinero, y tener que estar renovando periódicamente certificado de aptitud, tarjeta de tacógrafo, etc. Además del riesgo de accidentes. Su sueldo, con pagas prorrateadas, es de 1.700 euros mensuales más 80 euros por ir un sábado. Total 1.780 euros. Si comparamos los dos puestos, podéis preguntaros por qué no hay relevo generacional en el transporte. Y eso que he puesto un chofer que duerme en casa cada día y que tiene los fines de semana libres. ¿Podéis decirme ahora si está pagado el trabajo de chofer? ¿Podéis imaginar ahora el chofer que hace jornadas de 12 o 15 horas, que descansa el fin de semana apenas 36 horas, que duerme cada día en una cabina expuesto a robos, con cada vez menos áreas de servicio para profesionales donde asearse decentemente? ¿Encima deben ser los responsables de que no se hagan kilómetros y pagar con su sueldo? Por eso, a los compañeros youtubers que hablan tan alegremente de nuestra profesión, decirles que no intenten justificar para todos lo que ellos han aceptado. Yo hago este vídeo para que entiendan los jóvenes que quieren trabajar en esto, a lo que se enfrentan. Y para las empresas que comiencen de una vez a mejorar las condiciones de trabajo de los camioneros, o muchas se van a ver abocadas al cierre. Espero que, para unos y otros, este vídeo haya sido clarificador. Un saludo.